pues como sabemos, pues el acero como tal, pues es una aleación de hierro con carbono, y esto pues obviamente de alguna manera van siempre a estar expuestos y como tal pues de alguna manera se va a generar un evento pues no deseado, pues como es la corrosión, ¿sí? La corrosión va a depender mucho del ambiente pues donde vaya a estar expuestos, siendo agresivas pues o no, dependiendo del lugar donde estén, de las humedades pues que hayan también y más aún pues si hay altas temperaturas. Por ejemplo, no es lo mismo tener un ambiente pues tanto en zonas de costa o como en sierra, entonces son dos ambientes pues totalmente distintos. ¿Sí? Bien se conoce que alrededor pues del 30% de la producción mundial tanto del acero pues se pierde justamente por este tema de la corrosión, y los mantenimientos pues como tales de estos andan pues alrededor de un 5% del PIB de los países. Como tal pues para proteger el acero hay diferentes métodos pues para combatir la corrosión. Entre uno de ellos pues es el hacer aleaciones, como es el caso del acero inoxidable, pues que se hacen más resistentes pues a la corrosión. También pues se pueden añadir capas de alguna manera homogéneas pues sobre el acero, como es el caso de la pintura, que de alguna manera es más común y barato hacerlo. Y pues tenemos lo que es la galvanización, que es justamente el tipo de charlas pues, que se están dando. Y de hecho es uno de los más efectivos. Ahora, dentro de la galvanización hay diferentes tipos de recubrimientos que existen en el mercado, y pues para definir o determinar cuál es el recubrimiento adecuado, pues se deben tener en consideraciones algunos temas, pues como son en sí el tamaño de la estructura, pues como bien le estaba mencionando Fabricio. También es muy importante qué es lo que yo espero de la estructura como tal, el tiempo de vida útil, ¿sí? Eso es muy importante. Las condiciones también de mantenimiento que se requieran, y el ambiente como tal, ¿sí? El galvanizado tiene como objetivo pues, principal evitar la oxidación. El componente principal de esto pues, es el zinc, y el zinc es el que hace la labor de sacrificio pues, sobre el acero base, y no solamente es una película, sino que como tal se forman unas aleaciones pues, entre la capa, el sustrato en este caso que es el acero, y inclusive estos son mucho más resistentes que el mismo sustrato pues, y ayudan pues esto a golpes, a rayaduras que se puedan presentar sobre la superficie, ¿sí? Un poco hablando sobre los tipos de recubrimiento que había mencionado, tenemos varios en el mercado, pues, ¿no? Como es la galvanización electrolítica, la inmersión en caliente continuo, que es justamente donde voy a hacer un poco más énfasis, pintura en alto contenido de zinc, inmersión en caliente y la metalización. Este último punto también voy a hacer enfático porque en nuestro proceso también lo aplicamos y lo usamos, ¿sí? Aquí pues se muestran los diferentes tipos de procesos. Nuestra materia prima sale pues a partir de la galvanización por inmersión en caliente, ¿sí? Una vez que las bobinas, pues, cómo nacen un poco cómo llegan al proceso final, pues en tener totalmente cubierto de zinc, pues esta bobina, así como el proceso cuando son galvanizaciones por lotes, primero hay que hacer
un enjuague pues para retirarle cualquier tipo de impureza, desengrasantes de pronto que puedan tener o aceites, y pasan a una estación pues de, de decapado, entran a un sistema de acumulación, hay un precalentamiento y finalmente pues entran de forma continua en un caldero donde se encuentra el zinc derretido a 450 grados. Posterior a eso, pues ya hay un sistema ahí, pues unas cuchillas de aire, pues donde se empiezan a controlar justamente el micraje a lo ancho de la bobina. Seguido, pues por esto entran a un tanque de enfriamiento, un soplado de aire, pues, finalmente, y en algunos casos pues le esquimpasean la lámina, pues la esquimpaseado es un poco una presión por rodillo pues que le dan pues para mejorar las cargas mecánicas que puedan haber en las bobinas, un nivelador, y finalmente pues donde se le hace un pequeño tratamiento químico y rociado de aceites pues para preservar y que la bobina pues se mantenga y tenga una mayor vida útil dentro de su almacenamiento. ¿Sí? En el mercado existen diferentes tipos de recubrimiento, ¿sí? ¿Sí? Siendo la más común la G40, G60 y G90, ¿sí? Estas nomenclaturas pues nada más que nos indican pues el micraje que hay dentro de la lámina, ¿sí? Entonces, como les dije, pues estas son las más comunes que se encuentran. Por decir, la G90, siguiendo un poco la tabla, el 90 indica la cantidad de zinc que tengo por pie cuadrado, ¿sí? Y si queremos saber por lado cuánto tiene, podemos ver ahí que tiene 20.6 micras por cada lado, dándonos un total entre alrededor de unas 40 micras que deberíamos tener en una lámina. ¿Sí? La galvanización, pues, justamente como les había indicado, pues, se protege el acero, pues, porque se forma una fuerte aleación, ¿sí? Y justamente por eso es el que se hace el acero más resistente a los golpes o pequeñas rayaduras, ¿sí? Es importante aquí tocar un tema dentro del material pues, que es fabricado en caliente de forma continua. Un tema de esto es la flor que se genera, ¿sí? Esta flor pues es en sí una apariencia y se forma la última capa del zinc, pues, donde es netamente el 100% rico en zinc, y se genera justamente cuando en el proceso de enfriamiento, ¿sí? Si hay una velocidad alta de nucleación, pues se van a generar granos o cristales más pequeños, y cuando se hacen el proceso de enfriamiento es mucho más lento, pues se generan unos granos más grandes. Entonces, esto de alguna manera, fuera de ser estético, también de alguna manera influye en la resistencia a la corrosión, ¿sí? Dentro del tipo de flor, pues tenemos la más común, pues que es una flor mínima, que andan siempre alrededor de 1 milímetro. Tenemos el floreado regular, que andan siempre entre 15 y 20 milímetros. Y pues el sin flor, pues que es prácticamente grisáceo, el color brillante, no hay mucha apariencia de la flor. Sí. Es un poco, sería bueno tocar aquí sobre los ambientes el zinc como tal es un metal, ¿no es cierto? Y como tal, pues él va a tender a corroerse y va a ir a una tasa mucho menor a lo que es en el acero. Por citar un ejemplo, y como ya les había indicado, los grados de galvanizado que se conocen en este rango,
Guayaquil, por citar un ejemplo, pues podemos decir que se encuentra en un ambiente C3, ¿sí? Donde hay una tasa de corrosión del zinc de entre 0.7 y 2.1% micras al año. Eso sería una tasa de corrosión. Si tenemos de pronto un acero, un G90, estamos hablando que tenemos 21 micras, alrededor de 21 micras por cada lado, expuesto en un ambiente C3, prácticamente la estructura nos estaría durando, cruzando esta curva, alrededor de unos 10 años, ¿sí? Por el contrario, que si tenemos una estructura, una G60, estamos hablando que tenemos unos 13 micras por lado y prácticamente estaríamos cruzando entre unos 6 años. Dicho esto, la vida útil del material, pues como tal, va a depender mucho del espesor de recubrimiento del zinc para determinar de alguna manera su vida útil considerando un mismo ambiente. El proceso de metalización, que también les dije que iba a hacer un poco más énfasis y lo usamos dentro de nuestra planta. Si bien es cierto, hay muchos tipos de proceso de metalización, voy a hacer énfasis en el proceso de metalizado en frío, ¿sí? En frío se lo determina así, pues porque el sustrato en este caso sencillamente tiene que estar a temperatura ambiente. Y como les indicaba, esto se los usa en nuestros procesos de tubería. Si pueden visualizar en la parte superior, ahí podemos ver un tubo, ¿sí? Sin metalizar, ahí se logra ver claramente la zona del cordón. Si lo dejamos ahí expuesto, pues va a ser justamente el lado por donde él se va a empezar a corroer. Es justamente ahí donde se usa este tipo de metalizado. En la figura de la posterior, en la parte baja derecha, ahí pueden ver ustedes cómo el cordón pues ya está debidamente recubierto, ¿sí? Este sistema no es nada más que coger alambre de zinc, ¿sí? Es un sistema por arco eléctrico y le inyectas pues presión de aire arriba de los 6 bares, entonces se forman unas gotitas y ellas son impregnadas a una cierta distancia pues sobre la superficie a metalizar y de forma continua mientras está fabricando la tubería. Bueno, aquí tenemos un cuadro, pues de alguna manera, donde están los diferentes tipos de revestimientos de zinc, donde pues se logran ver los micrajes, el recubrimiento, las aplicaciones, en qué tipo de aplicaciones es idóneo, y la dureza como tal. Y el uso, pues donde principalmente se pueden dar el uso de las estructuras. En el caso del galvanizado continuo, eso justamente solamente son recomendables para uso de interiores, y si se van a usar pues en zonas expuestas pues a la intemperie, pues se recomienda una protección pues de pintura pues para que la estructura pues extienda su vida útil, ¿sí? Una cosa que es importante dentro de estos tipos de materiales es su almacenamiento, ¿sí? Aquí ustedes van a ver que tenemos algo bajo cubierta y otras a la intemperie. Todos los materiales que sean, inclusive los productos terminados que salgan a partir de un proceso de galvanizado caliente en continuo, deben estar bajo cubierta, ¿sí? Mientras que de alguna manera los que están hechos en caliente por lotes, pues tranquilamente pueden estar expuestos siempre y cuando ellos estén debidamente separados, ¿sí? Separados porque si van a estar juntos, pues ya, como es de conocimiento, pues se va a generar justamente este óxido de zinc que es no deseable en el producto. Entremos
ver el proceso de los aceros planos pregalvanizados, ¿sí? Todo el proceso pues parte a partir de las bobinas, ¿sí? Es importante recalcar pues que este proceso de galvanizado en continuo, los espesores que normalmente se usan para esto van a ser desde 0.2 hasta un máximo de unos 3 milímetros. Posteriores a esto pues ya hay que usar otro tipo de sistemas de recubrimiento, ¿sí? Los grados pues, que usamos van en el rango de 40 a 60, los más comunes como les he dicho, y las calidades de acero con los que son fabricados estas bobinas, ¿sí? Vamos a ir hablando de los materiales que primeramente van saliendo de la bobina, ¿sí? Que van directo y entran a una máquina y se conforman. Uno de ellos es el Lipac Deck, que lo conocemos como paneles colaborantes, ¿sí? Estas láminas de bobina, pues, que andan en el orden de 0.65 a 0.9, de un ancho de 1220, pues entran en una máquina de conformado. Entonces, cada paso, pues, va haciendo su labrado y hay una sección donde se hacen los entallados, y son los bordes, como quien dice, que se visualizan en la parte superior de la lámina, ¿sí? Estos productos pues tienen unas terminales, como podrán ver en ambas esquinas, pues que sirven pues justamente para hacer un cierre mecánico en el momento cuando ya se van a hacer las estructuras como tal. Aquí tenemos un esquema general pues de la aplicación del deck, ¿sí? Estos pues, como les dije, se pueden ir colocando unas al lado de otras, pues haciendo el cierre. Estas deben ser ubicadas sobre las vigas de soporte. Va una capa de hormigón y en medio pues un enmayado. La altura del hormigón va a depender mucho del peso al que vaya a estar sometido la estructura, ¿sí? Es importante aclarar que estos tipos de láminas, y así como las que vamos a seguir tocando, cuando se quieran hacer algún tipo de corte, es importante hacerlo con herramientas que no sean discos de corte abrasivo, porque de alguna manera van a dañar la superficie y pues va a ser una zona donde fácilmente se pueda generar un tipo de deterioro en la lámina, ¿sí? Entonces es recomendable hacer discos de cortes en fríos, pues que sí existen en el mercado para el momento cuando se puedan hacer las instalaciones. Es preferible, como ven en las imágenes, que sea perforado, más no soldado, pues para evitar deteriorar la lámina. Aquí podrán ver el diferente principal uso pues, que se le da a este tipo de perfil, ¿sí? Que básicamente son para los pisos, en viviendas, en edificios, en moles, centros comerciales, como tal, ¿sí? Hay ciertas ventajas en usar esto con respecto a lo tradicional, al sistema tradicional, pues, y eso es pues que este tipo de estructura rápidamente te ayuda a armar pues una edificación, pues, porque ya no tienes que andar usando el sistema tradicional del encofrado, ¿sí? Se usa como una plataforma de trabajo rápidamente mientras ya tiraste el encofrado y te hace una zona segura de trabajo. Te ayuda a dar una estabilidad también fuerte y maciza con toda la estructura, junto porque en la lámina superior pues se ven unos labrados, pues ellos con el encofrado pues se hace una estructura bastante resistente como tal. Hablemos del zinc como tal, ¿sí? Este producto también sale a partir de una lámina de bobina. Es similar el proceso pues a los paneles. Entran por un tren de alisado y se forma pues en este caso
su diseño final son ondas de 19 milímetros y un ancho útil de 810 milímetros. En espesores únicos de 0,20 al momento que fabricamos. Estos productos, como tal, pues se usan en las cubiertas, en las casas, ¿sí? Hay que tener ciertas consideraciones al momento de la instalación. Mucho tiene que ver la inclinación, ¿sí? Si es una zona, un traslape que hay que hacerse secuencial, pues tiene que darle más inclinación para que justamente cuando no ocurran filtraciones. Entonces es importante darle siempre una pendiente. Aquí lo recomendable siempre es entre el orden del 9 al 25%. Cuando es una sola lámina que se pueden hacerlas, pues pueden dejarse alrededor de un 5 o un 8%. No hay necesidad de dejarla tan inclinada la fachada. Cuando se van colocando también las láminas, pues hay que considerar mucho la dirección del viento. Siempre se empiezan a colocar en sentido opuesto, pues, y esto se lo hacen pues para evitar que mientras se estén haciendo las instalaciones vayan a levantarse las láminas, ¿sí? Una de las aplicaciones pues más comunes pues en nuestro medio se usan para hacer lo que son los cerramientos en obra, como pueden visualizar. También se las usan en los galpones para hacer los cerramientos de los galpones y las cubiertas como tal en vivienda. Pues por ser un producto bastante económico, pues tiene bastante uso. De las bobinas, pues también nosotros procesamos planchas como tal, ¿sí? El proceso es sumamente sencillo. Una vez que es cargada la bobina en un desenrollador, pues cae a una fosa, entra por un tren de alisado para justamente nivelar y alisar la plancha y se procede a dar el corte. Bastante sencillo el proceso. Los largos pues van a ser determinados de acuerdo al uso final que se le den. Las aplicaciones de planchas, pues las más comunes pues son para realizar puertas, ¿sí? Portones, puertas principales de casa. Cabe aquí indicar que la lámina pues como tal galvanizada, si se le añade una capa de pintura, pues ayuda mucho mejor pues, para extender la vida útil del elemento que se esté construyendo, ¿sí? Son bastante usados pues, para hacer los armarios eléctricos, armarios varios, cajetines dentro de la industria. Bien. La lámina de bobina también puede ser cortada en las slites, ¿sí? Y a partir de ellos pues salen los que son los tubos y perfiles. Cada uno de ellos tienen también anchos diferentes, y en el proceso pues de corte es solamente coger y armar pues el juego necesario de cuchillas para obtener el ancho de la faja, de la cinta, del fleje pues, que se vaya a requerir. Estos rollos como tal pueden ser usados internamente en el proceso para hacer tubos y perfiles, y en su defecto también estos rollos pueden ser vendidos pues como producto final, ¿sí? Ahorita vamos a hablarles con los flejes, el rollo como tal. Estos flejes son usados, pues como podrán ver en las imágenes, lo más común pues es para hacer puertas enrollables. La verdad que diseños y formas pues ya es bastante a creatividad, bastante requerimiento del cliente o quien las diseña. Entonces les pongo pues un uso bastante común de los rollos. Como les dije, va a diferir bastante en el ancho del rollo, de la cinta, dependiendo de lo que se va a fabricar. El peso como tal también es algo a considerar en el momento pues, de la entrega al cliente, porque mucho tiene que ver
¿cómo los van ellos a manipular? Entonces, si es cierto, nosotros podemos tener bobinas alrededor de 8 toneladas, y si tenemos un fleje de 160 milímetros fácil, él andaría alrededor de los 1000 kilos. Entonces, ya esto manipularlo es bastante complejo. Entonces, justamente las personas que se dedican a este tipo de fabricación, pues no cuentan con ese elemento, pues como tal se manejan rollos más pequeños. Y pues obviamente hay que adecuarnos a ese tipo de restricción y requerimiento del cliente. Otro uso común, pues, es los canalones, ¿sí? Justamente conversan, pues, con las cubiertas, ¿sí? Van agarrados bastante de las manos. Cuando estos canalones son bastante anchos en cuanto a su requerimiento, pues ya no se usan los flejes, sino los planchos se usan a medida, y lo que se le hacen es plegarlas. Canaletas eléctricas, pues para lo que son las conducciones de los cableados de potencia, de la electricidad, pues en las instalaciones industriales. Otro uso bastante que se le dan los sunchos, justamente es para la fabricación de las grapas y sunchos como tal. Nosotros a la interna, pues en nuestra planta usamos bastante este tipo de elementos, los fabricamos internamente. Cortamos la bobina como tal para fabricar las grapas, y el suncho a la medida, pues de acuerdo a nuestras máquinas de sunchador. Pasemos lo que es a la fabricación de tuberías, ¿sí? La verdad que hacer tubos con este tipo de materiales es complejo, ¿sí? Es complejo, principalmente en una tubería, que ya lo veremos más adelante, lo que son las tuberías eléctricas, los MT, ¿sí? Formas y diseños, pues, las más comunes, las que conocemos en el mercado, son las redondas, cuadrados y rectangulares, pero dentro del mercado, pues siempre hay un sector que están solicitando y es requerimiento, y como tal, pues nos hemos incursionado en ese tipo de mercado, pues como son formatos ya no tradicionales, ¿sí? Entonces, el rollo, ya una vez que fue cortado, es ingresado a un molino, una tubera como tal, conformado por 23 juegos de rodillos, y es conformada, llega a un punto de soldado, ¿sí? Y finalmente, pues pasa a un tren de calibrado, donde ya se da la medida y la forma final del producto. En este punto como tal les había indicado, pues, que se requiere el proceso de metalización como tal, ¿sí? Ahorita vamos a hablar brevemente sobre las tuberías eléctricas, las MT, que esto justamente era lo que le había indicado, que son productos más delicados porque la norma como tal nos la exige, ¿sí? Y fabricarlos y llegar al punto como tal, la verdad que es un reto, ¿sí? La norma, pues, como es de conocimiento, pues, nos pide que ese recubrimiento de zinc no debe ser removido fácilmente del tubo, como tal tiene que estar bien adherido, y eso pues implica, pues, tener ciertas parametrizaciones en máquina, pues para obtener una buena adherencia, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver una probeta, pues, que no ha pasado, ¿sí? Estas probetas, pues, se añaden 4 veces, 1 minuto cada una, ¿sí? En una solución de sulfato de cobre, ¿sí? Se limpia la pieza y se le hace 3 inmersiones más. Entonces, la primera inmersión tiene que, pues, internamente, por debajo del cordón, tiene que pasar la primera prueba, ¿sí? No tienen que haber depósitos de cobre, sino sencillamente el producto no está apto. Y externamente, pues, tiene que pasar las 4 inmersiones, ¿sí? Entonces, como les indicaba, es bien rigurosa la fabricación, pues, del producto,
porque así lo exige el mercado. Este producto, pues, como tal, se los usa en instalaciones eléctricas, básicamente lleva cableado en su interior, el cordón tiene que ser sumamente controlado, 0.38 milímetros, internamente no pueden haber incrustaciones del acero ni de zinc, pues de tal manera que vaya a deteriorar el cableado interno que va a ir en el producto. Aquí pues le estamos mostrando pues justamente la aplicación del MT. ¿Sí? Tuberías especiales que le había dicho, las no tradicionales, ya la verdad que son diseños bastante estéticos, son los cuales fueron diseñados, principalmente se lo usa en cerramientos de casa. Este tipo de tubería pues principalmente la consume Colombia, por ahí enviamos estos tipos de materiales. Internamente todavía no tiene mucha acogida este producto, entonces tenemos esa forma trapezoidal, elíptica. Pues la tubería en forma general, pues las formas tradicionales se usan pues igual como cerramiento. Si bien es cierto, ahí se logra visualizar una cocina, pero dentro de ella hay que guiar el gas, y el gas justamente pues es guiado por una tubería galvanizada, 5 octavos, 3/4, dependiendo del modelo y de la cocina. Y pues este tubo sirve como una cañería pues, para guiar y transportar el gas hacia las hornillas. ¿Sí? Como tal, este tipo de producto también tiene que cumplir ciertas exigencias técnicas porque lo requiere la normativa. De manera general, les había dicho que este tipo de productos que salen a partir de un proceso de galvanización en continuo, se lo usa principalmente para interiores. Como tal, si van a estar de alguna manera expuestos, pues requieren un proceso de pintado, pues justamente para un poco extender su vida útil. Usamos también los flejes pues para fabricar perfiles, ¿sí? La fabricación de perfiles, pues una vez que ya el rollo es cortado, así mismo en las cortadoras entran a una bancada por unos 10 pasos de rodillos, y pues se obtienen formas finales pues como las correas, que son las más comunes, las costaneras, canales, ángulos, también hay unas tipo mega, ¿sí? Pero estas son las más tradicionales, las costaneras, tipo C y ángulos. Las aplicaciones, pues como podrán ver, se usa bastante en lo que son en viviendas, ¿sí? Principalmente para hacer las cubiertas de las casas. Son ideales pues para zonas de costa, ¿sí? Entonces no hay necesidad pues pronto de pintarlas, pues, y si se las pintan pues van a extender aún más su vida útil. Entonces en ambientes pues donde hay salinidad, pues van a caminar bastante bien este tipo de perfiles. Los ángulos sirven para hacer uniones juntas de estructuras, pues sirven para hacer perchas, como pueden ver, y lo que se usa hoy en día bastante en lo que son para viviendas, pues hechas a partir de perfiles, divisiones, en oficinas, en edificios, en áreas de ambientes de trabajo. Tanto los tubos como los perfiles, en el proceso de maquinación, de conformado, en el proceso de laminación con el rodillaje, van a entrar ellos en contacto. Estos productos, pues, para como tal hay que hacer uso de un soluble, que es una solución pues, de agua con aceite, ¿sí? Principalmente tienen dos funciones, que una pues es mantener fría la matricería,
y la otra lubricarlo, también el producto como tal. Pero hay un detalle con estos tipos de materiales. Si ellos están expuestos a humedad, pues va a generarse un óxido de zinc como tal, y eso es algo no deseable en ninguno de estos tipos de productos, pues como tal hay que garantizar que al final de la línea, tanto de una tubera como una perfiladora, tienen que secarse para que no hayan estos tipos de deterioros en el almacenamiento como tal acá en nuestras plantas, o bien ya en manos del cliente como tal. Entonces, por el lado de perfil, pues muchas veces no hay tanto el inconveniente, pues porque sí logran bastante secarse, y como por la forma, por la geometría, pues tienden a ellos a airearse y no se genera este tipo de oxidación. Pero en el cambio, en el caso de las tuberías, sí. Entonces, ahí hay que implementar pues ciertos elementos pues para secar al final de la línea, y en el embalaje final tener ciertas consideraciones pues para que no se genere ni se vaya a propagar tampoco la oxidación en el perfil. Bueno, pues esto ha sido todo. Si tienen algún tipo de preguntas que seguramente no van a tener, pues estoy dispuesto a